Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, yo soy Andrés Ariza, soy uno de los terapeutas de la Fundación Fundar. Ya hay algunas familias que llevan un tiempo siguiendo estos videos de cuarentena. Entonces, pues ya ustedes me conocen, ya saben que aquí este es un espacio de las familias en reemplazo de las reuniones que se hacían antes de la cuarentena y que podían participar presencialmente en la fundación. Entonces aquí ya empezando año nuevo, espero hayan pasado unas buenas fiestas y hayan estado bien con sus familias, tranquilos. Entonces, bienvenidos a este nuevo año, esperando que las cosas mejoren en todos los sentidos y aprovechando pues estos espacios para hacer nuestro trabajo de crecimiento personal. También de alguna manera aprovechando la experiencia de nuestro familiar que está en tratamiento. Hay familias nuevas, entonces aquí algunas veces vemos que de alguna manera hay temas que de alguna forma se repiten, ¿sí? Porque pues hay un flujo de pacientes que van saliendo y van entrando en las familias nuevas, entonces hay que repetir algunas cosas que son necesarias y fundamentales para ayudarnos a afrontar esto. Yo siempre he dicho que lo primero que uno tiene que saber para afrontar un problema es estudiar lo que vamos a afrontar. Entonces, a veces llegan a los tratamientos los familiares muy angustiados, sin saber qué hacer y sintiéndose impotentes y confusos y molestos y estresados, sin saber qué pueden hacer para ayudar a su familiar herido de esta enfermedad que se llama adicción. Pues digamos que eso es parte del objetivo de estas reuniones, dar una información psicoeducativa que pueda ayudar a orientar los procesos que llevan con sus terapeutas. ¿Sí? Se hablan aquí de generalidades y en la terapia individual, ya particular de cada uno en su proceso, pues se trabajarán los aspectos individuales de cada caso, de cada situación. Hoy les voy a más que repetir, también es bueno en cierto sentido, ¿no? Porque a veces uno escucha algo dos o tres o cuatro veces y cada vez que escucha hace una comprensión un poco diferente. Hoy les voy a explicar un poco desde otro, siempre lo hacemos, hay muchas maneras de ver las adicciones, esto es un problema multifactorial, le llaman el paradigma de la complejidad porque no se le puede atribuir a una sola circunstancia la causa de un problema de estos, sino que es un problema muy complejo, ¿sí? Entonces, voy a tratar de hacer inicialmente una explicación muy simple de qué consiste la enfermedad de la adicción. ¿Sí? Entonces, digamos que nos acuñamos a un concepto que no es nuevo, pero que es muy pertinente y sigue siendo válido, de que esta es una enfermedad biopsicosocial. ¿Mm? ¿Qué significa una enfermedad biopsicosocial? Partimos la palabra en tres y la comprendemos. Pues que tiene un aspecto biológico, o sea, la enfermedad de las sustancias psicoactivas, del consumo de sustancias psicoactivas, tiene un aspecto físico, una predisposición física a la adicción. Sí, después del consumo se genera una dependencia, una adaptación y una modificación de todo el sistema nervioso central, de los neurotransmisores que tienen que ver con las sustancias, lo que altera los estados de ánimo y todo eso modifica. O sea que desde lo biológico la enfermedad genera una dependencia también que le llamamos síndrome de abstinencia. Entonces son muchos aspectos que puede decir, bueno, esta enfermedad tiene un componente físico. De hecho, muchos de los que están en tratamiento en nuestra fundación, sobre todo los pacientes que son internos, que han tenido, como llegan como en condiciones más complejas, muchos de ellos han tenido la oportunidad de antes de llegar a fundar, hacer una fase de desintoxicación. Sí, entonces es la parte física, biológica de la enfermedad, por decirlo así. Psico, ¿a qué se refiere? A que tiene que ver todo el componente cognitivo y mental. ¿Sí? Es una enfermedad que afecta las emociones, que también son físicas de alguna manera, afecta la autoestima de la persona, el concepto que tiene de sí misma, cómo ve a las personas, cómo ve el futuro, que si es negativa, si es extremista, si es pesimista, bueno, los esquemas mentales, las formas de ver la vida, la autoestima,
los resentimientos, los recuerdos, ¿sí? El temor al futuro, ¿m? ¿Sí? Todo lo que determina la parte psicológica de la persona, ¿sí? Y social, o sea, biopsicosocial, porque digamos que no se enferma solamente la persona, sino que la persona que consume su conducta tiene un efecto en los demás. Y viceversa también, obviamente, ¿no? La persona no se enferma gratis. Aquí ya lo hemos analizado en otras sesiones. O sea, que el primer entorno social que afecta al individuo es la familia. ¿Sí? De ahí para allá, pues uno podría decir que los compañeros de trabajo, que los vecinos, las personas con las que interactúa socialmente se ven afectados por la conducta adictiva o influyen sobre el desarrollo de la conducta adictiva. Entonces, por eso es que se dice que es una enfermedad biopsicosocial y toca verla y atenderla desde todos los aspectos. Por eso es que en nuestro proceso en Fundar hacemos mucho énfasis en las familias, ¿sí? Entonces, hoy, digamos que aunque ya de alguna manera esto se ha trabajado en otras sesiones, hoy quiero explicar de una manera muy práctica en qué consiste la enfermedad de la adicción, pero haciendo un paralelo con en qué consiste la condición de la codependencia, Ya muchos saben qué es la codependencia, pero para los que ven este video por primera vez o hasta ahora están empezando en este proceso, aquí pues hablamos de codependiente a la persona que tiene que asumir las consecuencias de convivir con una persona adicta. Sí, esta persona de alguna manera también se enferma y también tiene unas características particulares que hacen que su vida tampoco sea eh, lo más placentera posible, lo más feliz, porque de alguna manera interactúa con la conducta del adicto y lo que uno plantea desde Fundar es que, o desde el enfoque que trabajamos en Fundar, es que es una enfermedad que afecta todo el entorno familiar. ¿Sí? Los que ya han trabajado un poco eso ya saben que digamos que la codependencia es como una forma de adicción y de eso es lo que les voy a hablar hoy. Para eso me voy a guiar por un autor que se llama Arnold Watson, es un psiquiatra gringo que aquí nos pone un paralelo sobre, hace como una comparación entre las características de la enfermedad adictiva, o sea, las características de la conducta de la persona que consume y las características de las conductas de los familiares que interactúan con los adictos. ¿Sí? Entonces, y digamos que lo que se plantea, que es, digamos, estoy muy totalmente de acuerdo con lo que plantea, es que la codependencia también es una adicción y vamos a ver por qué. Entonces vamos a empezar como a mirar esos puntos en común. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que decir de la adicción? ¿Sí? ¿Qué hace la adicción? Bueno, genera una dependencia física que con el tiempo va generando unas características en el consumo, que genera una dependencia, una tolerancia a la sustancia, por lo cual la persona cambia de sustancia y cada vez busca unas sustancias que satisfagan más sus necesidades y que en algún momento se puede ver también reflejada en un cuadro de abstinencia y esto. Bueno, pero realmente lo que pasa con las personas que consumen es que eluden sus sentimientos dolorosos al usar la droga o actividad adictiva. ¿Sí? O sea que de alguna manera los efectos de la sustancia o los efectos que genera cualquier actividad que puede ser adictiva, porque puede ser también un casino, puede ser pornografía, puede ser otro tipo de adicción que no tenga que ver con sustancias, es que usan estas sustancias o los efectos de estas actividades para anestesiar sentimientos dolorosos, ¿sí? Para sobrellevar los sentimientos dolorosos. ¿Y qué le empieza a pasar al codependiente? Pues le empieza a pasar algo parecido, ¿sí? Comienza a eludir sus propios sentimientos dolorosos al centrarse en la conducta del adicto. Usa al adicto como una especie de alterador del estado de ánimo, ¿sí? Es como una forma de no mirarse a sí mismo
y centrar la atención en otro, de una manera desbordada, obviamente, ¿no? Y lo que hace la persona que consume es que elude sus sentimientos dolorosos centrándose en la conducta adictiva. Entonces, esos son los dos primeros rasgos en común que tiene la adicción y la codependencia. Otro rasgo es sus estados de ánimo en el adicto, ¿no? Los estados de ánimo del adicto dependen de los efectos de la droga. O sea, que si está drogado, que si no está drogado, que si amaneció enguayabado, que si ya le está haciendo falta, está desesperado, que al otro día está nervioso, deprimido, no se puede hablar, no se puede hacer bulla, que si está borracho entonces está agresivo o contento y cambio de estado de ánimo. Bueno, lo que ya sabemos y lo que todos vivimos de alguna manera en las casas con estas situaciones. Eso pasa con el adicto. O sea, sus estados de ánimo dependen de la sustancia, de si la tiene o si no la tiene, si la necesita o no la necesita en ese momento. Y podemos ver que los estados de ánimo del codependiente dependen de la conducta del adicto. ¿A qué se refiere con esto? ¿Sí? Que los estados de ánimo de los familiares depende de lo que haga o no haga la persona adicta, ¿sí? Si es por ejemplo, un padre alcohólico, entonces ya va a llegar y los hijos y la esposa ya saben que ya viene borracho y que viene a pelear, entonces ya empieza la angustia de ellos y entonces hablen pasito porque de pronto se molesta y si al otro día entonces no se puede hacer bulla porque entonces se, se altera esta persona y si está bien entonces estamos todos felices, pero si está mal entonces estamos todos mal. Entonces los estados de ánimo de los familiares dependen de la conducta de la otra persona. O sea, como que si las personas perdieran el control de sus propias emociones y dependieran de lo que hiciera el otro para estar bien o para estar mal. Ese es como el segundo punto en común entre un adicto y un codependiente. ¿Qué pasa con el adicto? Emplea de forma creciente la negación para mantener la creencia ilusoria de que el uso de la droga está bajo control. Eso nos plantea el autor. Sí, y eso es verdad. Sí, la negación, cuando usted tiene un problema con la droga, ¿cuál problema? Yo manejo eso, yo la controlo, yo no estoy tan grave, es usted que molesta mucho, con esa cantaleta suya, quien no consume, bueno, cualquier cosa para negar y usar la negación de que la conducta del adicto sea un problema, que la conducta adictiva le esté generando a la persona un problema, ¿sí? Y con las familias pasa algo muy parecido, ¿sí? Emplea de forma creciente la negación para mantener la creencia ilusoria de que todo está bien. Entonces hay familiares que les cuesta mucho trabajo reconocer que tienen una persona con problemas de consumo en la casa. O lo que antes les parecía grave ya después como que se acostumbran. ¿Sí? Ya como que se adaptan a la circunstancia y ya como que se acostumbran a vivir con la persona, ya saben que el muchacho sale y se droga y llega a la casa y como que las personas se acostumbran a vivir con eso. Entonces también usan la negación y cuando les van a preguntar, que como que niegan la problemática que tienen, ¿sí? ¿Sí? O tapan la conducta del adicto, de la esposa o del esposo, inclusive a expensas del sufrimiento de otras familias. No, es que él consume porque le toca mucho estrés en el trabajo, es que si todo el mundo cambiara, él cambiaría, es que si yo hago las cosas bien, entonces él a lo mejor se mejora, eso ya le va a pasar, es temporal, algún día la dejará, bueno, en fin. Sí, así se casan muchas, ¿no? Ah, es que cuando se case conmigo él va a cambiar y después se dan cuenta que no cambia. Entonces, eso pasa en este punto con el adicto y el codependiente. Desarrolla el adicto, desarrolla tolerancia a la droga. Cada vez que se requiere más cantidad para obtener el mismo efecto. Bueno, eso en algunos espacios ya lo hemos explicado mejor. ¿Qué es la tolerancia? Que el adicto inicialmente consume una determinada cantidad de sustancia y siente un efecto anestésico y agradable al mismo tiempo. Con el tiempo, esa misma cantidad ya no le produce el mismo efecto. Eso es lo que llaman tolerancia.
Sí, no, no es esa tolerancia que le dicen a usted que téngale tolerancia a la gente y todo ese tipo de cosas, no. Tolerancia en adicción es que el cuerpo, el organismo se adapta empieza a generar tolerancia a la sustancia. Entonces, como la persona quiere repetir o volver a encontrar el mismo efecto que encontraba antes, pues no le queda más alternativa, sino que cada vez buscar o incrementar el consumo o usarlo más seguido o empezar a experimentar con otras sustancias más fuertes. Eso es lo que llama la tolerancia a la adicción. En la familia, ¿qué pasa? Desarrolla tolerancia a la conducta del adicto. Lo que antes le resultaba chocante, ahora le parece grave y normal. ¿Sí? Entonces eso es lo que a veces uno ve, ¿sí? Que las personas y los familiares como que lo que decía hace un ratico, se acostumbran a que la persona consuma y nunca hacen nada. O lo intentaron en algún momento y ya después desanimaron y como que se rindieron. ¿Sí? Entonces, mire, yo personalmente he escuchado a mamás que me dicen, no, es que mi hijo solamente fuma marihuanita. ¿Mm? Eso es un ejemplo de tolerancia. Y lo hace en la casa para no buscarse problemas en la calle. Sí, o sea, es complicado. A veces el punto a donde llegan los familiares en su codependencia. ¿Sí? Entonces, la tolerancia, pues, también se ve en la codependencia, como lo podemos ver. En el adicto, conseguir y usar la droga se convierte en una preocupación absorbente. Bueno, eso los que tienen un adicto en la casa ya saben que la persona vive para consumir y consume para vivir. Todo gira en torno a la droga, ¿sí? Entonces cada vez que tiene plata, lo primero que hace es ir a buscar, a perderse, a consumir. Si no tiene, consigue, presta, a veces hasta quitan. Todo se le convierte como en una completa preocupación, buscar, conseguir, drogarse y después recuperarse de los efectos. Y la vida de la persona empieza a girar en torno a eso. Por eso es que se le vuelve la vida ingobernable, ¿no? Porque empieza a abandonar otras áreas donde tiene que estar presente o atento o responder. ¿Mm? Y en el codependiente, la conducta de los adictos del adicto se convierten en una preocupación absorbente. Y eso lo tiene que vivir el familiar. ¿Sí? Un ejemplo de eso. ¿Sí? Están trabajando y no se pueden concentrar en el trabajo porque están preocupados que la persona que hoy no llegó, que me vine y no había llegado, que será que se va a salir, que si nos los invitan a un paseo, entonces que no vamos, que por dejar la casa sola y que qué vamos a hacer por esta persona y entonces se metió en este problema y cómo voy a solucionárselo y qué voy a hacer. Esa es la preocupación absorbente del codependiente. En el adicto, la obsesión con la droga lo lleva a aislarse y a distanciarse cada vez más de otras personas. Entonces eso es lo que le pasa al adicto, ya se distancia de la familia, ya no comparte, ya se encierra en su cuarto, ya cambia de amigos, ¿sí? Ya se obsesiona, saben que es una obsesión, es algo que está en la cabeza dando vueltas, como que todo el tiempo pensando en eso. A veces para explicarles que es una obsesión con la droga, yo les pongo el ejemplo de decirles, acuérdense la vez cuando estuvieron bien enamorados de alguien. Entonces, multipliquen eso por 100, eso es una obsesión, ¿sí? Sí, un desespero total por pensar y pensar y pensar en la droga. ¿Qué le pasa al familiar? Pues la obsesión por el adicto lo lleva a aislarse, a distanciarse cada vez más de otras personas. Lo mismo le pasa a los familiares. Lo que pasa es que el adicto se obsesiona con la droga y la familia se obsesiona con los problemas del adicto. Y se aísla, deja de asistir a reuniones, obviamente porque se deprime, porque le da vergüenza, inclusive en algunos casos, lo que decía hace un ratico, por no dejar la casa sola. Bueno, en fin, son como muchas circunstancias, pero toda su mente empieza a obsesionarse con el otro, hasta el punto inclusive de descuidar a otras personas de la familia. Entonces a veces se usa el adicto para desconectarse de los problemas de pareja o no, por estar centrados en los problemas del adicto que son graves, no nos damos cuenta que otros miembros de la familia también tienen dificultades y eso hace que empiecen a pasar como desapercibidos esas dificultades que tienen los otros, ¿sí? Y eso de alguna manera en algún momento pues altera todas las relaciones. ¿Sí? Ya no comparten, ya no se divierten, ya no salen, ya no disfrutan la vida, ya se gastan la plata del cine por estarle pagando las deudas al otro, bueno, cosas así absurdas que ejemplos hay muchos. Bueno,
Listo. En el adicto, la vida se le vuelve ingobernable, pierde el control sobre su uso de la droga y a medida que la droga o actividad se convierte en una obsesión. Entonces, lo que ya hemos escuchado otras charlas que hablan del primer paso de Alcohólicos Anónimos, de que la vida se les volvió ingobernable, eran impotentes ante el alcohol y que la vida se les volvió ingobernable. Pues, ¿qué significa la palabra ingobernabilidad? Pues que se pierde el control. Sí, se pierde el control de la parte económica, se pierde el control de la salud, se pierde el control de las relaciones, de la actividad laboral, del estudio, de las relaciones. Se pierde el control en todas las áreas de la vida, en algunas o en todas, por lo general en todas, ¿no? Cuando hay un adicto pierde el control en todas sus áreas, ¿sí? Entonces su vida se vuelve ingobernable por estar consumiendo, ¿sí? ¿Qué le puede pasar al codependiente? ¿O qué le pasa a los codependientes? Pues que su vida también se les vuelve ingobernable, si pierden control sobre sí mismos y su conducta a medida que la conducta del adicto se convierte en una obsesión. O sea, ellos también se vuelven reactivos, intolerantes, ya no escuchan. ¿Qué hace el codependiente con el adicto? Lo regaña, le pega, le aconseja, le llora, se le arrodilla, le suplica, después lo echa a la casa, después le ruega para que vuelva. Bueno, en fin, si pierde control sobre la conducta, como se da cuenta que no tiene, por querer controlar la conducta del adicto, pierde control de su propia vida. Y cuando menos se da cuenta, el codependiente está enfermo, tiene problemas de salud, tiene deudas, es bajo su rendimiento laboral o académico, en fin, se dañaron las relaciones con otros familiares, se aisló, o sea, también se le volvió la vida ingobernable. ¿Sí? Entonces, digamos que esos son los principales puntos de la, de, que plantea el autor frente a lo que es la codependencia y la adicción. Yo le sumo otro, ¿sí? La enfermedad tiene tendencia a la recaída, el codependiente también tiene tendencia a la recaída. La enfermedad puede llevar a la muerte, la codependencia también puede llevar a la muerte, ¿sí? Al caos, a la enfermedad y a la muerte, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Pues estos espacios están dedicados sobre todo a los familiares, o sea que lo principal que hacemos en estos espacios es educar sobre la codependencia. ¿Mm? Y obviamente, pues, psicoeducamos también en comprender qué le pasa a su familiar, qué es la adicción, bueno, una cantidad de cosas que es necesario saber. Pero sobre todo, los que nos interesa en estos espacios es que las familias que se meten en estos procesos, que se vinculan a los procesos de sus familiares, se den cuenta que ellos no son la visitica que el adicto necesita, que el enfermo necesita, no, las familias necesitan meterse de lleno también en estos procesos y ver su propia enfermedad codependiente y empezar a trabajar en ella. ¿Mm? ¿Sí? Porque no necesariamente. ¿Qué pasa cuando le quitan abruptamente la sustancia a la persona? Pues entra en una crisis. ¿Sí? Porque no tiene ningún apoyo psicosocial o algo que le ayude a sobrellevar el síndrome de abstinencia y eso es para un adicto es terrible. ¿Sí? ¿Sí? Porque la reacción de no tener la sustancia, pues lo descompensa. Eso sucedería si el codependiente se limita solamente a esperar que su paciente se recupere y no hace nada por su propia codependencia. Es como si le quitaran la droga y muy seguramente eso también genera un conflicto. Eso no es tan saludable. Lo que esperamos nosotros en Fundar es que tanto las familias como los pacientes se vinculen al proceso y empiecen a mejorarse en todos para que todos vayan como creciendo paralelamente. No, porque si uno crece y el otro no crece, este le hace zancadilla al otro. Puede ser el adicto haciéndole zancadilla al codependiente o puede ser el codependiente haciéndole zancadilla al adicto. Sí, porque digamos que de alguna manera el malestar emocional no se cura solamente cuando la persona deja la sustancia, sino cuando hay cambios profundos en todo su estilo de vida. Entonces eso lo necesitan hacer familiarmente. La enfermedad también es una bendición, ¿no? Nosotros vemos a Fundar desde el tratamiento de Fundar como muy seguramente al principio es muy difícil, muy doloroso, como les decía hace un rato, pero también el superar esta enfermedad da la posibilidad de crecer como seres humanos, ¿sí?
y de replantearnos y cambiar y modificar aspectos de nuestras vidas que van a ser muy positivos. Entonces, es muy común ver a las personas recuperadas después de un buen tiempo de recuperación que de alguna manera inclusive bendicen su enfermedad porque dicen a través de esta enfermedad aprendí a vivir. A través de esta enfermedad aprendí a relacionarme mejor con los demás, aprendí a subir mi autoestima, a entender que había un poder superior, entender que yo tenía derecho a ser feliz. Entonces, cuando las cosas se ven desde ese punto de vista, pues la enfermedad no es netamente negativa, es negativa, pues obviamente cuando la persona sigue enferma, sigue en consumo o el codependiente no trata sus síntomas. Bueno, eso era, digamos que lo que les quería compartir en la charla de hoy. ¿M? Los invito a que, obviamente, como esta charla quedan en YouTube y se suscriben a la página de YouTube y ahí tienen todos los videos acumulados de todas las sesiones pasadas. Entonces, eso es bueno porque antes, si no iban a la reunión, pues se perdían de la charla. Ahorita es lo contrario. Sí, tienen todas las charlas ahí a disposición para verlas todas las veces que quieran, en el momento que quieran y compartirlas con las personas que quieran. Entonces eso tiene algo de positivo el haber estado en esta situación de cuarentena y ponernos en esta situación. Bueno, entonces a todos ustedes espero que pues esta charla, esta pequeña introducción sobre el tema de hoy los aterrice un poco en lo que están haciendo ustedes mismos y como familia, apoyando el proceso de tratamiento de su ser querido, sobre todo las personas nuevas, las personas que ya vienen trabajando con nosotros hace varios meses, pues ya han ahondado un poco más en este tema y ya saben, están como más aterrizadas en lo que estamos hablando. Sin embargo, pues ahí vamos en el camino, esto no se va a solucionar tampoco de la noche a la mañana, sino es un proceso que se va llevando paulatinamente. Entonces a todos les quiero desear un feliz año, bueno, partiendo de que esta es la primera, aunque la doctora Alessandra en la sesión pasada hizo una reunión de fin de año, esta es la primera sesión del 2021. Entonces a todos les quiero desear un maravilloso año de parte de la familia Fundar. Espero sea un año de crecimiento, de superar todas nuestras dificultades. Nos vemos dentro de 8 días con la siguiente charla. Ok, un abrazo para todos.